Bueno, vamos a arrancar con esta sección de Para Nosotras, porque justamente es un espacio dedicado a nuestra salud y en este caso nuestra salud física y ginecológica, porque a partir de los 40 años las mujeres podemos empezar a experimentar más infecciones vaginales y también pérdida involuntaria de orina. Dice un estudio de la Sociedad Norteamericana de la Menopausia que hasta un 84% de las mujeres en esta etapa pueden experimentar esos síntomas incómodos asociados al síndrome genitourinario. Si usted no lo ha escuchado, es importante que lo sepa porque la información siempre nos empodera y por eso nos acompaña aquí la doctora Vivian Kellerman. Ella es ginecóloga y también obstetra. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente el síndrome genitourinario de la menopausia es algo extremadamente frecuente. Cuando escuchamos la palabra menopausia, realmente lo primero que se nos viene a la mente son los calores y por años es lo único que se ha hablado con relación a la menopausia. Sin embargo, como bien lo dijiste, más de la mitad de las mujeres, incluso llegamos hasta un 87% de las mujeres, experimentan o experimentarán algún síntoma asociado a este síndrome genitourinario de la menopausia. Pero, ¿qué es realmente este síndrome, verdad? El síndrome genitourinario de la menopausia se refiere a cómo la zona genital de la mujer y la zona urinaria, de ahí estoy hablando de la vagina, estoy hablando de la vulva y también estamos hablando de la vejiga y la uretra, ¿verdad? Que son parte del tracto urinario, se ven afectados por esa caída en los estrógenos, esa baja en las hormonas que producimos nosotras las mujeres y nuestra zona genital responde a estas hormonas. Entonces, una vez llega la menopausia o incluso algunos años antes de la menopausia, donde igual todavía menstruamos, pero nuestras hormonas empiezan a disminuir, empezamos a manifestar algunos síntomas, como resequedad vaginal, como dolor a la hora de tener relaciones sexuales, picazón, incomodidad, incontinencia urinaria o pérdidas involuntarias de orina, que se puede manifestar de varias formas. Puede ser, por ejemplo, que si tosemos, estornudamos, nos reímos, hacemos algún esfuerzo, tengamos salida de orina, o puede ser que en el momento que empecemos a tener ganas no nos dé chance de llegar al baño a orinar, o bien una combinación de estas. Y todo esto se ha demostrado que, entre otras causas, puede estar relacionado a esa caída en los niveles hormonales. Y esto, lastimosamente, hablamos de que alrededor de 1 de cada 4 mujeres que presentan esta sintomatología son las que consultan. O sea, que en realidad nos estamos quedando muy cortos en el diagnóstico de este tipo de situaciones. En primer lugar, porque muchas veces los médicos no lo preguntan a sus pacientes, y en segundo lugar también porque las pacientes tienen vergüenza o miedo de preguntarlo a sus médicos. Es un tema, ¿verdad? A veces entre mujeres nos cuesta hablar de esto también, informarnos entre nosotras, preguntarnos qué tan común es. Y por ejemplo, ahora que usted nos hablaba de esta sintomatología, doctora, las tenemos también ahí en pantalla y esto es parte de lo que nosotras como mujeres a partir incluso de los 40 años deberíamos revisar si tenemos, preguntarle a un experto, preguntarnos entre nosotras mismas, ¿verdad? Para tratar. Doctora, ¿cómo puedo identificar si esto ya es parte de este síndrome o si es algo ocasional, sobre todo con las infecciones, ¿verdad? Porque a veces es algo muy pasajero, pero ¿cómo empiezo ya a determinar cuándo ya debería preocuparme? Claro, con las infecciones es un tema muy importante porque tendemos a automedicarnos, ¿verdad? Tenemos una infección, vamos un momentito a la farmacia, si es una infección vaginal compramos un óvulo o incluso si es una infección urinaria, de repente muchos médicos incluso ni siquiera envían los exámenes pertinentes. Entonces, esto es un tema, es importante siempre que estamos teniendo infecciones vaginales, infecciones urinarias, consultar a un especialista, ¿verdad? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, si empiezan a ser repetitivas, cuando hablamos de repetitivas es que estamos hablando que en cuestión de 6 meses, 1 año, tenemos 3 o más infecciones, tenemos que saber que algo puede estar sucediendo, que por ejemplo puede ser que tenemos alguna alteración en nuestra microbiota, en nuestra flora vaginal, y esto incluso puede estar mismo relacionado a esa disminución en los niveles hormonales, porque los estrógenos, las hormonas, se encargan de que nuestra vagina, nuestra zona genital, tenga una acidez, un pH adecuado, y cuando perdemos ese estímulo hormonal, entonces muchas veces empezamos a perder esas bacterias beneficiosas que nos están provocando ese ambiente ácido en la vagina, y eso nos predispone a todo este montón de infecciones. Entonces,
casi que diríamos que si una mujer de 40, 45 años que no experimentaba estas molestias previamente empieza a experimentarlas, casi que podríamos ponerle la firma de que ya está relacionado a una disminución en sus niveles hormonales. Y no debemos esperar a que tengamos 50, 52 años cuando ya tenemos una menopausia instaurada. ¿A qué me refiero menopausia instaurada? Se dice que menopausia es cuando ya tenemos un año completo sin menstruación. Entonces, no tenemos que esperar a que pase ese año completo sin menstruación para decir que nuestros niveles hormonales están disminuyendo, porque incluso se sabe que desde los 35 años esos niveles empiezan a disminuir de forma significativa y es algo progresivo. Entonces, de repente a los 35, 40, 45 tenemos cierta sintomatología, pero ya después de los 50, 60, inclusive más adelante podemos empezar a tener mayores molestias. Y es muy interesante porque según estudios se habla de que alrededor del 50% de las mujeres continúan teniendo relaciones sexuales después de los 70 años inclusive. Entonces es algo que tenemos que trabajar, y más porque la esperanza de vida hoy en día se ha incrementado. Las mujeres empiezan su menopausia alrededor de los 48, 50 años y la esperanza de vida ya va por encima de los 80. Entonces pasaríamos más de la mitad de nuestra vida adulta siendo mujeres en esta etapa de la vida, que como les digo no la debemos considerar ni como una enfermedad ni como un padecimiento, simplemente así como pasamos de la niñez a la adolescencia, a la edad reproductiva, de igual forma pasamos de nuestra edad reproductiva a nuestra etapa de menopausia, y más bien aprovechar este momento para mejorar en muchísimas cosas. Doctora, ahora que usted hablaba de esto, de tal vez de no normalizar algunas cosas, ¿verdad? Que como mujeres tendemos a decir, ah, no, es normal que me duela, ah, no, es normal tal cosa. ¿Qué podemos hacer tal vez para empoderarnos entre nosotras, incluso, ¿verdad? Para conversar más de estos temas, perderle esa vergüenza a estos temas que podrían ser tabú. Claro, lo primero, como decís, es no normalizarlo, y que sea común no quiere decir que sea normal, son dos palabras totalmente diferentes. Entonces, que es común que las mujeres presentemos esta sintomatología, es común, pero no es normal y realmente está afectando nuestra calidad de vida y nuestro día a día. Entonces, empecemos a hablar de estos temas, empecemos a discutir estos temas con los profesionales de salud. Yo creo que cada vez esto se está conversando más. A mí me llena de orgullo sentarme a hablar con mujeres, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito social, y que ya estos temas se empiecen a discutir, se empiecen a hablar, que las mujeres digan que tienen ciertos problemas a la hora de tener relaciones sexuales, que tienen ciertas molestias, que empiezan a tener molestias y explícitamente dicen que tienen pérdidas de orina. Y ojo con las pérdidas de orina, porque muchas mujeres lo empiezan a experimentar a edades súper jóvenes, incluso sin haber tenido hijos. Entonces hay que ponerle mucha atención a esto. Tratamientos hay muchísimos, o sea, tenemos muchas opciones de tratamiento, no todo en menopausia y no todo relacionado a esto es terapia hormonal, y quiero decir que la terapia hormonal tampoco la podemos encasillar todo en un mismo saco o en una misma bolsa. Hay muchos tipos de terapia, hormonal, no hormonal. Hoy en día también existen lo que se llaman terapias basadas en energía. Se está hablando mucho del uso del láser, del uso de la radiofrecuencia, de terapias regenerativas como plasma rico en plaquetas, que al igual que se usa mucho en el ámbito de la dermatología, pues de igual forma lo podemos aplicar en la ginecología para el manejo del síndrome geniturinario de la menopausia, como complementario a otras medidas hormonales. Entonces sí tenemos que ponerle mucha atención. No deberíamos quedarnos satisfechas con una respuesta que nos diga, bueno, si sentimos resequedad, usemos un lubricante. Pues de repente un lubricante es una alternativa de las muchas alternativas. Y que podría tapar además otros problemas, ¿verdad? Correcto, podría mascarar algunas otras situaciones que se están presentando y no estaríamos trabajando en la causa de fondo, ¿verdad? Estaríamos como cubriendo un problema y probablemente eso no va a ser determinante en los próximos años. A las 8:10, Daniel Céspedes tiene preguntas, doctora, para usted de parte de nuestras televidentes. Claro. Doña Jennifer, doctora, sí, una de las consultas a través del WhatsApp de Buen Día, 6087-7777. También pueden hacernos llegar sus consultas a través del Facebook de Buen Día. Buenas, yo tengo los síntomas que ustedes han mencionado en la entrevista. También se me hace una llaguita pequeña en un labio superior. Aparece y desaparece. ¿Qué puede ser?
Ok, bueno, en primer lugar tenemos que valorarlo, ¿verdad? Sí es muy frecuente que con el síndrome geniturinario de la menopausia se empiecen a presentar llaguitas, porque al igual que con los años, la menopausia, se nos adelgaza la piel, se vuelve más delgada, igual la zona de la vulva, que siempre decimos que la vulva es la gran olvidada de la historia porque nos hemos enfocado mucho en la vagina, pero no necesariamente en esta zona de la vulva externa. Y sí, efectivamente ese adelgazamiento, esa pérdida de elasticidad lleva a que pequeños inclusive roces con la ropa interior o con cualquiera lleve a hacerse las llaguitas. Sin embargo, estas llaguitas deben valorarse porque no podríamos descartar que no se trate de alguna lesión de algún tipo o que se trate de alguna enfermedad infecciosa, o eventualmente en algunas ocasiones tenemos que tomar algunas biopsias de la zona para poder determinar que no sea algo diferente. Pero sí, efectivamente, lo que son llaguitas, fisuras, son muy frecuentes en este proceso de la menopausia y perimenopausia. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a nuestra televidente. Es importante también que repasemos, ahora que la doctora estaba hablando de estos tratamientos, tenemos también en pantalla para que usted los anote, para que usted se informe, para que usted lo sepa cuáles son esos tratamientos, y muchos de ellos están relacionados, como decía la doctora, con, por ejemplo, cremas que se pueden poner con estrógenos, ¿verdad, doctora? Si usted nos cuenta también de eso, porque alivian rápidamente. Correcto. Como les decía al inicio, mucha de la sintomatología se da por la caída en los niveles de estrógenos. Entonces, efectivamente, utilizar estrógenos, y a veces nos han enseñado, se ha dicho mucho, que cuando escuchamos la palabra estrógenos es el enemigo, y en realidad no lo es. O sea, en los últimos años se ha determinado que podemos estar utilizando el estrógeno local. El estrógeno local no es un estrógeno tomado, su efectividad es principalmente en esa zona, y lo que nos va a permitir es mejorar todo ese ambiente vaginal sin que tenga una absorción importante en el resto del cuerpo. Entonces es una opción súper importante para eso. Tenemos también hidratantes y lubricantes vaginales, que ya usted nos lo decía, ejercicios regulares, y se recomienda mucho también este del Kegel, ¿verdad? Sobre todo en el suelo pélvico. Correcto, porque como parte de ese debilitamiento de las paredes vaginales, muchas veces los órganos pélvicos tienden a descender. Puede descender el útero, puede descender la vejiga, incluso la zona del recto puede abultarse en la vagina, y hacer esos ejercicios permiten fortalecer la musculatura que sostiene a nuestro suelo pélvico. Entonces, súper importante también esa parte, y como les digo, consultar, asesorarse. Hoy en día también existen especialistas en fisioterapia del suelo pélvico que se encargan de forma muy importante en el manejo de estos síntomas en conjunto con el ginecólogo. Entonces, creo que este es un manejo multidisciplinario y tenemos que trabajarlo en conjunto, varias especialidades, con el fin de devolverle calidad de vida a nuestros pacientes. 6087-7777, si usted tiene alguna consulta para la doctora. Ahora usted hablaba también, doctora, sobre el tema de la microbiota. Y dentro de las recomendaciones que teníamos, y verdad, parte de los tratamientos también se incluye mucho la dieta. ¿Hay alimentos que puedan ayudar para que nosotros mejoremos nuestros síntomas, o más bien hay alimentos que podrían estar empeorando eso, pensando tal vez en esa parte de la microbiota? Sí, efectivamente, al igual que sucede a nivel gástrico, a nivel intestinal, se sabe que los alimentos ricos en carbohidratos refinados, los azúcares, el pan blanco, las pastas, sobre todo, bueno, alimentos ricos en estos azúcares que nos cuesta al ser humano digerir, van a ser súper, pueden afectar de forma muy significativa nuestra microbiota. Eso no quiere decir que no podemos consumir del todo ciertos alimentos. Como siempre, se va a necesitar una alimentación balanceada. Doctora, muchísimas gracias por haber venido con nosotros, explicarnos todo esto. Esperamos tenerla de vuelta pronto, porque creo que hay muchos temas, ¿verdad? Nada más recordarles el contacto de la doctora, 6115-8882. Usted también la puede encontrar en Instagram como luba.clinic, para que también permanezca informada sobre estos temas. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias.